El fenómeno de la migración es uno de los temas que más ha preocupado a toda la sociedad latinoamericana. Sin embargo, ¿cómo empezó este fenómeno? Para ello, entrevistamos al licenciado David Solórzano, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Para poder hablar del fenómeno de la migración, nos tenemos que remontar al año de 1960-1970, a inicios del conflicto armado interno en Guatemala. Ese fue las primeras causas de que la población guatemalteca empezó a migrar a diferentes países, principalmente México y Estados Unidos. La violencia bastante fuerte que hubo durante el conflicto armado interno y el miedo que tenía la población en cuanto a los ataques que tenían tanto del ejército como de la guerrilla provocó que migraran bastantes personas. Incluso se calcula que actualmente en Estados Unidos habitan 1.800.000 guatemaltecos, de los cuales la mitad está sin documentos completos para poder trabajar y residir en ese país. Nuestros hermanos migrantes se enfrentan a una serie de peligros que a algunos los ha llevado hasta la muerte, pero ¿qué piensan las autoridades con respecto a este tema? Sí, es una serie de peligros. Incluso al iniciar el viaje aquí en Guatemala, los propios guatemaltecos han sido víctimas de extorsión y de chantaje de propias autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil como autoridades de migración. Ya pasando al territorio mexicano, vuelven a ser objeto de vejámenes, incluso hay ataques de violación sexual a las mujeres, robo, insultos, y han llegado hasta la muerte. Se ha dado mucho la práctica ahora del secuestro de los migrantes. Secuestran a las personas y les exigen un número de teléfono para poder llamar a sus familias y exigirles una determinada cantidad de dinero, si no, prácticamente son objeto de muerte en caso no se hagan esos pagos. Aparte de eso, sí, tienen la suerte de poder llegar al territorio de Estados Unidos. Se sabe que es bastante fuerte ahora la persecución que se tiene en contra de los migrantes. Aunque Estados Unidos ha tratado de mejorar el trato hacia los migrantes, no solo guatemaltecos, sino que salvadoreños, mexicanos, hondureños y nicaragüenses, siempre sigue el fenómeno de maltrato, violaciones a sus derechos fundamentales. Otro peligro al que están expuestos es al narcotráfico. El licenciado Solórzano nos explica cómo opera la estructura del crimen organizado en este tema. Han sido objeto de uso indiscriminado, en el sentido que los han utilizado como se les dice comúnmente y vulgarmente como mulas. Quiere decir esto que ellos transportan drogas obligados por los narcotraficantes, y en caso ellos se negaren a hacer este transporte de estupefacientes son objeto de muerte. Actualmente es triste decirlo, pero el narcotráfico es una industria ilegal bastante organizada que cuenta con una serie de carteles mexicanos que superan en mucho a la policía federal mexicana, y por lo tanto ellos dominan toda la frontera norte de México, y frontera sur de Estados Unidos ha sido dominada por todos los carteles mexicanos. Entonces, al estar migrando las personas, son objeto casi seguro de que caigan en manos de los narcotraficantes. A pesar de los peligros que representan nuestros hermanos guatemaltecos en el extranjero, ellos representan un gran aporte a la economía guatemalteca. Con el envío de remesas dan movimiento a todo un sistema económico del país.
Las remesas que mandan los migrantes a Guatemala representa el segundo lugar en el Producto Interno Bruto, solo superado por las exportaciones que realiza el país. En realidad, sí sostiene la economía del país los aproximadamente 5.400 millones de dólares que los migrantes guatemaltecos envían a sus familias, los cuales son invertidos en diferentes formas. Puede ser en educación, en construcción de vivienda, en equipamiento de viviendas, compras de vehículos, lo que viene a mover la economía del país. Pero la migración ha sido amenazada con un duro golpe. Los ofrecimientos de campaña del magnate estadounidense Donald Trump ha desatado una serie de polémicas respecto a este tema. Las autoridades guatemaltecas lo analizan de la siguiente manera. Definitivamente son bastante negativas las declaraciones del candidato Donald Trump. Lo lamentable es que Estados Unidos es un país que está conformado en su mayoría por migrantes y la migración es un conjunto que asciende aproximadamente a 11 millones de personas que residen y habitan en Estados Unidos actualmente, mueve la economía estadounidense, ya que esta población se dedica a realizar trabajos que la mayoría de los propios estadounidenses rechazan efectuar. Por ejemplo, trabajos de jardinería, de lavandería, de cocina, también trabajan en hoteles, cosa que muchos de los estadounidenses rechazan hacer. Es una situación que el candidato presidencial Donald Trump está manejando actualmente, que en dado caso él llegara a ser electo presidente, traería graves consecuencias, no solo a Guatemala, sino a todos los países centroamericanos y al propio México, porque la economía de todos estos países se va a ver frenada, porque ya aparte de la persecución que va a realizar esta persona, vamos a tener los efectos económicos en que ya no van a ingresar remesas a los países. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué podría hacer Guatemala ante esta problemática? En realidad es una situación bastante difícil. Guatemala podría actuar a través de su Cancillería en brindar apoyo a los guatemaltecos con el fin de lograr que algún estatuto o un estatus, en Estados Unidos para poder laborar. Porque en el sentido de que si no hay ningún apoyo de Guatemala, los guatemaltecos se van a ver bastante afectados como lo están actualmente. Esa es una persecución que pretende realizar este candidato presidencial, y tomemos en cuenta también de que al ser Estados Unidos un país independiente, soberano y democrático, también Guatemala le es bastante difícil poder realizar algunas acciones en forma unilateral. Aquí lo conveniente sería que los países centroamericanos y México se unieran con el fin de solicitar algunas medidas que ayuden a los migrantes de todos estos países. La migración es sin duda alguna un fenómeno que no se puede tomar a la ligera. Las autoridades guatemaltecas hacen todo lo posible para ayudar a nuestros compatriotas. Sin embargo, los riesgos son altos. Es importante estar informados sobre lo que acontece en torno a este tema, pues afecta al país en su totalidad.